Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega. Nos visita en una segunda oportunidad el abogado Johnny de la Rosa. ¿Cómo le trata la vida? Bien, bien, siempre mejor cada vez que te saludo, Peguero. Qué bueno, qué bueno. Nosotros vamos a abordar una serie de datos interesantes sobre casos de corrupción que están sobre la mesa y también los hilos tensores que pueden hacer que algunas decisiones puedan cambiar a futuro y que beneficien a algunos imputados por la influencia que tienen dentro del Poder Judicial. ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bien, así es. Qué bueno. Cuéntenos cómo va este caso hoy mismo que está sobre la mesa. Esta semana ya el Ministerio Público está solicitando la apertura formal a juicio de fondo para el caso Antipulpo. ¿Qué nos puede decir usted sobre este caso donde el Ministerio Público alega que Alexis Medina constituyó múltiples empresas para suplir al Estado, que en algunas oportunidades había sobreprecio, en otras no entregaba lo que se le pedía, en otras se llegó a falsificar documentación, en otras simplemente lo que se armaba era toda una componenda con otros imputados que están vinculados, en otros casos también están siendo sometidos? Así es, Peguero. El Ministerio Público terminó de presentar la acusación, solicitó apertura a juicio y concomitantemente solicitó que se variara la medida de coerción que posibilitó que estén en prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria con un grillete con el que si ellos salen del perímetro, pues entonces llega una notificación y pueden la ser monitoreados Procuraduría, electrónicamente. Así mismo es. Sí, fíjate, ahora toca a las partes presentar sus argumentos de defensa, porque fue el Ministerio Público el que agotó su turno en esta fase. Analizando los casos, encontramos un común denominador. ¿Cuál? Danilo Medina. Sí, tiene un hilo. Todo gira alrededor de él. Y cuando tú me preguntas en qué finalizará cada caso, bueno, recuerda que nosotros no somos los investigadores. Sin embargo, por lo que uno vive, por lo que uno ve, por las informaciones que llegan a uno, las proyecciones no son halagüeñas, porque estamos hablando de que hay que partir de la presunción de inocencia primero. Totalmente. Y aquello de que todos los dominicanos, ante el acceso a la justicia, somos constitucionalmente hablando iguales. Todo el mundo tiene derecho a una justicia oportuna. Inciso 5 del artículo 69 de la Constitución. Sí. Sin embargo, Peguero, sabes que en el hecho eso no es así. Eso se están beneficiando altamente de ese acceso garantizado los imputados de estos casos. Pero la normalidad, sabes que eso no es así. Aquí en estos casos, entonces, se parte de algo muy técnico que hace que la influencia, capacidad de los profesionales del derecho incidan como generalmente no se inciden en los casos normales que se ventilan a diario en los tribunales dominicanos. Dicho en otras palabras, también se buscan los abogados que conocen a fondo las fortalezas y las debilidades de la ley y de la forma en que ellos pueden también utilizarlas para defender y también para acusar. Claro. Por ejemplo, advertí yo en diciembre del año 2020, cuando comenzó el caso Antipulpo, 2019, perdón, diciembre de 2019, a Alexis Medina, entre otras personas, se le conoce medida de coerción. Recuerdo. Bueno, si tú recuerdas, aparece una figura, un joven, Eduardo Núñez, quien hizo una exposición
eminentemente técnica, que el que la escucha dice, ah, no, pero Alejandro Vargas entonces actuó mal. Sí, sí. Recuerdo que fue una de las exposiciones que más llamó la atención a nivel mediático, redes sociales y demás. Y hubo una lluvia de elogios a ese joven por lo que consideraban que estaba acorde, capacitado y que era alguien que estaba manejando muy bien el tema. Correcto, porque se fue a lo técnico. Ahora bien, eso te hace pensar a ti que la gabela que llevan esos imputados al tener acceso no solamente al tecnicismo, sino que tú tienes que ver quién es Eduardo Núñez. ¿Quién es él? Bueno, para Eduardo que el público Núñez conozca, porque yo he visto también que él ha tenido participación en algunos noticiarios y ya es una fuente de consulta en materia legal. Así es. Bueno, pues Eduardo Núñez era un comentarista en la tarde de una emisora muy famosa. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, cuando tú ves a ver, es muy cercano al ámbito de Radamés Jiménez. Radamés Jiménez, el ex procurador. El ex procurador. Okay. En algunos programas, también técnicos, profesionales, que él tenía, salía en esos programas Ramón Núñez, que también es abogado en esos casos, y él fue entrevistado una que otra vez. Ahora bien, luego hay un olfato muy fino para entender, si no es que es una casualidad muy grande, que Eduardo Núñez era o es a la sazón de quien en ese momento era nuestra embajadora plenipotenciaria en la Santa Sede, que había tomado una licencia de ser juez de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para tomar posesión de esa designación por Danilo Medina. O sea, ya dejó el magisterio para irse directamente a ocupar ese puesto. Exactamente. O sea, que tenemos que ver, no estoy diciendo que eso haya sido a pota. Claro. Sin embargo, al analizar el caso, nosotros vemos coincidencias de que los imputados de ese caso tienen un olfato muy fino para que hoy algunos abogados tengan la siguiente coincidencia. ¿Cuál es? Un año después, ya en la actual gestión del PRM, sí, la ex juez de la Cámara Civil y en ese momento embajadora plenipotenciaria es traída de allá para ser designada nada más y nada menos en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo? Sí. Actualmente, o sea, ella abandonó allá, le dijeron ven para acá, para la República Dominicana, que tú vas entonces a ser jueza nueva vez y del Tribunal Constitucional. Y del más alto tribunal. De suerte Pero que eso fue anticipado a la decisión que se tomó desde el Consejo Nacional de la Magistratura. No. Fíjate, en el momento en que a Alexis Medina se le conoce medida de coerción y es representado por Eduardo Núñez, ella ocupaba el cargo de embajadora plenipotenciaria. Pero ese cargo que ocupó durante un año en el gobierno del PRM. No. En el último tramo de Danilo. De Danilo, porque ella fue designada por Danilo Medina. Sí, sí, sí. Ahora bien, ya en esta gestión, cuando gana el PRM, entonces ella es traída de allá. O sea, quizás no como con las palabras que tú manifestaste, mira, ven, no, quizás fue un deseo de ella. Y tenía también derecho a concursar. Yo la objeté personalmente, por eso tengo conocimiento de causa de lo que te estoy hablando. ¿De quién es? Sí. Bien. Y a la sazón, ella fue dentro de una sesentena de abogados muy capaces que optaron. Habían 4 plazas vacantes para el Tribunal Constitucional,
De suerte que muy coincidencialmente, puede que no haya sido apota, pero la defensa técnica, entre otros abogados, de Alexis Medina, es hijo de una actual juez del Tribunal Constitucional. Wow, pero esto es una noticia impactante. ¿Dónde mueren los casos? Impactante por los vínculos. O sea, estamos hablando de una mujer que era jueza de la Cámara Civil, de la segunda Cámara Civil. Así es. Luego se va a cumplir su rol como puede ocuparlo cualquiera, porque eso no es objetable. No es objetable. Se va y cumple en la Santa Sede como embajadora. Después regresa a la República Dominicana sabiendo que un año después de habérsele conocido a Alexis Medina, y siendo defendido por su hijo. La medida de coerción. Entonces ella, coincidencialmente, decimos, pero es una coincidencia muy grande. ¿Por qué? Porque al morir todos los casos en el Tribunal Constitucional, eso hay que tener un olfato muy fino o sacarse la loto. Con esto no estoy diciendo que va a ser beneficiado a ese nivel, puesto que la matrícula del Tribunal Constitucional es muy amplia. Estamos hablando de más de 15 magistrados. Sin embargo, en un análisis que hacemos, decimos, pero mira, qué suerte. Porque eso lo advierte Johnny de la Rosa a propósito de que yo particularmente te informo. Y que te informo no, porque eso está en la prensa. A mí me tocó objetar a esa magistrada cuando ella fue... Cuando la iban a elegir para el Consejo Nacional de la Magistratura. Exactamente. Y puedo decirte, si tú buscas en los anales de la prensa, si hay aquí en República Dominicana una juez que tuvo, que motivó artículos en la prensa, esa se llama Eunice Vázquez Acosta, actual miembro del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si tú te vas a la prensa del 2017, para empezar desde allá, tú te encontrarás con que a propósito de un escarceo, un escándalo, esa magistrada tuvo el Consejo del Poder Judicial de entonces que salir a aclarar que una información que salía en su declaración jurada, que hablaba de unos 60 y tantos millones de pesos, no era tal, sino que había sido un error y que lo real eran 11 millones de pesos. O sea, que ella cometió un error en su declaración jurada, indicando que tenía 64 millones y después el mismo tribunal sale a defenderle y dice, no, son 11 que ella tiene. Bueno, el Consejo del Poder Judicial, la más alta instancia de la justicia, se tiró esa canana y dijo que había sido un error material del mismo órgano. O sea, ¿cómo? Sí, que ella no tenía nada ajeno a ella. Sí, exacto, porque hay que decir eso, porque eso es lo que al final salió. Sin embargo, eso fue después que muchas personas advirtieran, pero ven acá, esta señora con ese patrimonio. Pero hoy es juez. Después, para no alargar mucho, porque tenemos que avanzar en los otros temas, puedo decirte que uno de los temas de mi objeción, por lo que yo objeté, entre otras cosas, y que tú puedes buscar la prensa, acento, por ejemplo, es que cuando ella va como embajadora, ella toma una licencia, según ella, en su rol de juez. Claro. ¿No verdad? Bueno, el asunto es que yo advertí y denuncié desde a Milagros Ortiz Bosch, a la Comisión de Ética, la objeté por eso, solicité una investigación que todavía me la deben en el Consejo, porque no me han respondido de eso, y fue por el hecho de que durante 4 meses ella aparecía tanto en la nómina de la Suprema Corte de Justicia como en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores.
O sea, al mismo tiempo en dos nóminas. Sí. En la nómina del Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores al mismo tiempo. Entonces yo advertí esa situación. Bueno, eso organizó una cosa. Sucedió que ella aclaró que había tomado una licencia, pero al final esta es la hora que a Acento y a Johnny de la Rosa no se le ha contestado, como dice el artículo de Acento. Entonces, si no fue ella que lo cobró. ¿Quién cobró ese dinero? ¿Y durante qué tiempo fue eso entonces? Durante 4 meses, porque luego de que yo lo advierto, entonces cuando yo lo advierto, entonces ahí ya la sacaron de la nómina de la Suprema y quedó solamente en Relaciones Exteriores. En Relaciones Exteriores. ¿Qué acontece con esto? Fíjate, yo no he sido limitativo, sino que te comencé desde el año 2017 y ya terminé con lo que yo conozco y denuncié. Entonces, no había más jueces, no había más optantes. Eso te hace saber que todo lo que sale de esos altos organismos tiene un alto grado de incidencia política. Totalmente. Totalmente, porque si entre gran variedad de postulantes se elige a ella, es porque gozaba de algún favoritismo político para ocuparlo, y se evidencia la misma designación que se hace a través de Danilo Medina, el cargo que él le da. O sea que claramente estamos evidenciando que es una persona que obedece a una corriente. Sí, es más, debo informarte, a propósito de mi objeción, que fue rechazada, inclusive ya en ese Consejo Nacional de la Magistratura que la elige, intervino ya como miembro la procuradora Miriam Germán. Pero hay un procedimiento por el cual cuando la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura me informa a mí sobre el rechazo que salió Antoliano Peralta diciendo de ese rechazo, pues en ese mismo acto de alguacil a mí se me informa del plazo de que yo gozaba para interponer el recurso correspondiente sobre esa decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Abierto ese plazo, yo lo usé, interpuse y como quiera, al día siguiente ella fue juramentada y está ejerciendo sus funciones como jueza del Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional. Más aún, donde está el kit del asunto. Los jueces, hasta lo que vamos a abordar con el tema de consoroides, hubo un periodo que se estaban erigiendo en superhombres y supermujeres, donde nada podía tocar. Y los que osábamos hacer eso, pagamos las consecuencias de todo aquel que enfrenta el poder. Sí. Bien, hasta de creaciones de expediente falso, un sinnúmero de cosas. La ley que crea el Tribunal Constitucional hace que los jueces del Tribunal Constitucional, a diferencia de los tribunales inferiores, no puedan ser recusables. ¿Cómo? Así es. O sea, ellos tienen un derecho muy voluntario de que ellos pueden inhibirse. Sin embargo, no va más allá de ese derecho muy voluntario que ellos tienen, pero ninguna persona puede, independientemente de la causa grave que dé pie a ello, no puede recusar a un juez del Tribunal Constitucional. Wow. Es más, se habla inclusive, todo el mundo enfocó en abril del año 2019, donde el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por Danilo Medina, los ojos en lo que sucedió con la procuradora Miriam Germán. Sí, recuerdo. Con ese abuso. Con ese escarceo, ese abuso, ese atropello que le hizo
Jean Alain Rodríguez, la forma en que la expuso, Sí. la forma en que la estaban vigilando, luego cómo dejó entrever y quiso poner en tela de juicio su honra, además, todo Así eso. es, pero con el apoyo de otros consejeros que estuvieron ahí. Sí, sí, Recuérdate que ahí hubo una voz, Josefa Castillo, que se elevó, pero después ahí hay que reconocer que aunque Jean Alain llevó la voz cantante, pero ahí estaba el presidente de ese consejo, que era Danilo Medina. que pudo haberlo frenado y no lo hizo. Ahí estaba el quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí, sí. Ahí estaba quien era presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Ahí estaban otros. Entonces, la gente se enfoca en dos aspectos principales que salieron paridos de ese Consejo Nacional de la Magistratura que dirigió Danilo Medina. ¿Cuáles fueron? Bueno, ese hecho bochornoso contra Miriam Germán y la selección de Luis Henry Molina como presidente. Las personas no advirtieron que si aquel Consejo Nacional de la Magistratura fue malo para esas dos cosas, sí, pero que ahí se eligieron más jueces. Claro. Si eso fue malo para eso, ¿por qué presumir que los otros fueron santificados? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Claro. yo te invito a que veas la entrevista que le hizo ese Consejo Nacional de la Magistratura a Justiniano Montero Montero, actual juez de la Suprema Corte. Ahí se ve cuando Josefa Castillo, ya Danilo Medina, apurado por terminar la entrevista, ella dice, no, yo quiero participar. Y cuando se le da la palabra, te invito a ver eso, ella le cuestiona sobre la voz populi que se decía de ese juez, de que él dirigía un círculo muy selecto de sacar sentencias rápidas. ¡Wow! Eso está ahí. Y ni hablar de la respuesta que él dio. Y sobre eso yo he escrito, sobre eso... Señores, esto es crucial porque esta es la base de los tribunales, de las altas cortes de la República Dominicana. Así es. Entonces ya tenemos dos ahí que están tibios y que estuvieron siendo protegidos por el amparo quizá político. Claro. Entonces, los que sabemos que realmente la capacidad es lo que al final menos influye en un Consejo Nacional de la Magistratura, porque te hablé de la selección, te puse ya un ejemplo de cuando se eligieron en el año 2019 jueces para ocupar las plazas vacantes de la Suprema Corte de Justicia. Y después me fui más anterior al 2020, cuando se eligieron y completaron las plazas para completar la matrícula que faltaba en el Tribunal Constitucional. Eso nos hace a nosotros augurar al final de estos casos que estamos analizando algo no muy halagüeño. ¿Por qué? Porque cuando tú oyes esas voces técnicas, tú te asustas. ¿Por qué? Porque al tenor de lo técnico, pero esa gente hay que mandarlo con una corona de flores para su casa. Hay una anticipación muy grande a cada acontecimiento. Exacto. Entonces, que por eso es que hemos visto también que ante la opinión pública hay quienes manejan el dato mucho antes de que hasta se presente ante la justicia. Claro. Pero es por eso mismo. Sí. Porque por ahí se filtra, por ahí se tiene conocimiento, por ahí alguien puede de repente saber hacia dónde viene, cómo viene este caso, y es donde se arma la defensa anticipada. Porque ya tú sabes el escenario, claro, que te permite tú desplayarte como tú quieras, como si tú fueras al colegio con un chivo. Así es. O que te entreguen el examen antes. Entonces ya tú vas y tú dices, no, espérate, esto por aquí, tú no vas a estar interpretando, ¿no? Ya tú sabes lo que es. Claro,
Por ejemplo, esos imputados de recurso no tienen arriba la inmediatez del ciudadano común que ante un problema judicial, ya sea como víctima o como imputado, tiene que apelar huyendo a enfrentarse con los honorarios de un abogado, que ese es el primer problema, porque Claro. es un problema primero económico, aparte del que tú Claro. tienes. Entonces, tiene que, no, para ir a enfrentarse, no. Aquí no hay ese problema, sino que lo que impera es el fino olfato de por dónde irse para ver. Por ejemplo, vámonos al caso Jan Alain. Sí. Porque hablamos de lo que presumimos, de lo que es una especulación que pudiera ser esa Claro. coincidencia de la defensa técnica de Alexis Medina, cuando a la sazón, hijo de una embajadora que después llega a ser, por los mismos hilos del Estado, jueza del Tribunal Constitucional. Pero vámonos al caso de Jan Alain. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Bueno, te puedo repetir aquí en este espacio lo que me enteré el pasado día 9 de este mismo mes por vía de Marino Zapete. Viendo yo un segmento de Marino Zapete de esa fecha, Sí. me encuentro con que él retó a Jan Alain y a Radamés Jiménez Peña Sí, señor. a que le desmintieran que la noche anterior, a las 3 de la mañana, Radamés Jiménez Peña no había visitado a Jan Alain. Entonces, nosotros desde fuera vemos lo que es la parte jurídica, Claro. la parte jurídica del caso. Pero la parte política, lo que maneja un imputado a ese nivel, y decirte que yo estoy mencionando algo que me entero por esa fuente, pero Marino Zapete habla de Sí. que fue un escrito que debió cursar a esa hora Jan Alain solicitando permiso Claro. para esa visita. Pero ¿y se permiten las visitas a las 3 de la mañana en la cárcel? Bueno, de hecho sí, porque según Marino Zapete, él lo retó a que lo desmintieran y esta es la hora que nosotros no Que hemos no, sabido no, nada no en hemos la visto prensa. la reacción, no hemos Nosotros visto- no hemos visto la reacción. No. Y si tú te vas a los otros comentaristas y medios, Radamés Jiménez Peña fue procurador y formó parte de quien, según algunos también comentaristas, fue el padre de la politización de la justicia del aquí, que sistema fue judicial. Totalmente. exactamente, que fue Leonel Fernández. Totalmente. Entonces, Sí, porque ahí fue que se dejó toda una estructura una estructura. de fiscales y jueces que obedecían a esos lineamientos. O sea, por eso era que aquí, por ejemplo, ningún caso podía prosperar, porque ya de antemano esos fiscales desbarataban cualquier argumento o cambiaban nombre, o todo eso como ocurre comúnmente cuando un fiscal no quiere que un caso tenga la sustancia necesaria para que llegue a un feliz término. Y para que es mala torpedear. suerte de la ciudadanía, el monopolio de la investigación la tiene el Ministerio Público. O sea, hay un caso, pero si a un Ministerio Público no le da la gana de investigar, ahí mismo la víctima, en este caso, se va muriendo. Sí. Hay organismos muy técnicos a los que no se llega de manera directa. Vamos a poner el caso. Un Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Sí. Pero tú no puedes ir y decir, mira, yo quiero que me hagan tal o cual experticio. No, en el INACIF te van a decir, no, mire, para nosotros hacer eso que usted nos está Vaya al pidiendo, Ministerio Público. necesitamos que nos lo pida el Ministerio Público. Y eventualmente hay algunos casos en que por la resistencia del Ministerio Público tú puedes apelar ante un juez y en esos casos el juez puede, por encima del Ministerio Público, ordenar el cumplimiento. ordenar. Pero directamente el monopolio de la investigación está en nuestro sistema en manos del Ministerio Público. Estos casos, la gente está a la expectativa de la especulación. Pero bien,
Para edificación del público, sabes que hay otros dos casos sonoros, porque las figuras principales de este caso que acabamos de mencionar son los hermanos Alexis Medina, pero también hay otras figuras. En conclusión, que el Ministerio Público le imputa beneficiarse de unos no menos de 6.000 millones de pesos. Pero las figuras principales son los hermanos Alexis, exacto. Magalis Medina, está Alexis Medina. Y los otros los demás, Fernando Rosa, está el señor Pagán de la OISOE. Exactamente. Francisco Pagán de la OISOE. El ex secretario de Salud Pública, sí, también, entre otros. Hidalgo. Bueno, pues como resumen de ese caso, ya diciendo en la etapa actual, muy actual, claro, que está hoy, pues podemos decir que de los 41 imputados, están todos en libertad. Hubo una situación en la que una persona que violó la presentación periódica, pues fue hecho preso, pero eso es una cosa que no creo relevante ante las figuras que les fueron variadas las medidas de coerción. Es, creo, de rigor mencionar los otros dos casos. Por ejemplo, el caso Medusa. Sí, que es Jean Alain, la principal figura. Así es, y también por la cuantía. Claro, ahí estamos hablando de 10.000 a 12.000 millones de pesos. Solamente en ese caso, según el Ministerio Público. Entonces, en ese caso ya hay audiencia preliminar para diciembre. También hay una apelación para lo que es, tú sabes que Jean Alain siempre ha insistido en lo que es su buscar que se le varíe la medida, y estas situaciones pues les han sido rechazadas. Ahí también da como punto chocante el que hay también una serie de personas, muchos imputados, pero solamente 4 guardan prisión, incluyendo a Jean Alain. Y tenemos el aspecto aquel que su mano derecha, jefe de gabinete, Cano Sacco, pues hay como un sinsabor, pero obviamente reservando el derecho de que los investigadores son los que están en eso, pero como que uno se pregunta que hubiese sido mejor negociar con alguno que hubiese manejado menos cantidad para recuperar más, y no entonces negociar con el que al final, eventualmente, porque no sabemos las bases de esa negociación, estamos especulando, pues pudiera eventualmente salirse con la suya. Con la suya. Y también hay que tomar en cuenta otra cosa, y es que él se va a quedar allá y va a dar un testimonio a distancia, y hay que ver qué garantías él solicitó que le complacieron con ese punto, porque a todo esto en un momento dado se llegó a solicitar la extradición. Después entonces se le permitió que se quedara, y desde allá de forma remota es que él va a empezar a declarar. No es verdad, no es verdad. Entonces ahí hay como algo que nos hace reiterar que estamos en el ámbito de la especulación, pues como no sabemos las intríngulis, tenemos que limitarnos a esperar. A esperar lo que ellos hayan acordado. También está el caso Coral y el caso Coral 5G. Así es. El Coral se refiere a los militares que pertenecían al anillo de Danilo Medina, y que de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio Público, de lo que les está acusando es que ellos se constituyeron para sustraer y descontar dinero a militares, y llegaron a nombrar personas que no eran militares para justamente tomar parte de ese sueldo y a través de distintos mecanismos pues entonces lavar parte de eso que tomaban del erario. Y está el Coral 5G, que también tiene otras connotaciones parecidas, y por eso se está solicitando que sean fusionados. Así el caso. De esa fusión se le imputa al Ministerio Público
a todos, unas 30 personas físicas, además de personas morales, compañías, unos 6.000 millones de pesos adicionales. De suerte que entre los tres casos, nosotros estamos hablando de que el erario público, wow, el de Estado Dominicano, fue defraudado supuestamente, hasta que no se demuestre en lo contrario, tenemos que hablar de supuestamente, como abogados que somos, pues con una cantidad que no es paja de coco, como dice el dominicano común. Nosotros hemos analizado hasta ahora la parte que tiene que ver con los hilos que se tejen a nivel de los jueces. Ahora, si yo me voy a la parte del Ministerio Público, ya que entramos en ese tema y del monopolio, tú te encuentras con las siguientes cosas. En la prensa de mayo de este año sale que a propósito de un caso, señores, como todo, como claro, lo que se dio en la gestión de Jean Alain, la creación de expedientes falsos, la ciudadanía no tiene idea de la cuantía de expedientes falsos y de cuántas personas sufrimos eso. Ay, ay, ay. Entonces, a propósito de un caso que trascendió a la luz pública, la quinta sala del Tribunal Superior Administrativo condenó al Ministerio Público y a las personas de 2 fiscales. ¿Tú sabes por qué chiste? ¿Por qué? Bueno, porque a propósito de un caso, un abogado interactúa y se le envía una cita. Fue aquel caso en que apoderaron un abogado de la concesionaria Mercedes-Benz. Y bueno, eso fue en mayo que salió esa sentencia. Y sucede que mandan a buscar, citan a ese abogado y, y esa persona comparece. Eso da cuenta la sentencia. Pues aún habiendo comparecido, esos fiscales se dieron a la tarea, según la sentencia, de solicitar orden de arresto contra esa persona. Por rebeldía. No, porque no había comparecido. Ay, Dios mío. Y la persona estando ahí. O sea, llegó a comparecer. Con su acta de que compareció, de que asistió. Cuando se demuestra eso, la persona dice, mira, pero por esta aberración de estos fiscales que me quieren hacer daño, yo me duré 6 días ahí preso, al lado de personas peligrosas. Bueno, esa sentencia condena a 2 millones de pesos al Ministerio Público. Si eso eventualmente llega a ser definitivo, ¿tú sabes que de los bolsillos que esa multa va a salir? A nosotros. Excelente. Pero ¿qué sucede? Que en agosto de este año, a propósito del lío de Surún, ¿tú sabes qué fiscal me encontré yo actuando ahí, que le tocó estar apoyando a Surún? ¿A quién? Al condenado, apellido Stormy, en esa sentencia. ¿Cómo va a ser? Entonces tú te preguntas, pero el que lee eso, lo menos que debió haber sucedido es que la Procuraduría... Claro, una suspensión inmediata. Una suspensión inmediata. Claro. Entonces tú te preguntas, ¿por qué una persona pero hay una sentencia que dice eso? Con una sentencia y el Consejo Superior del Ministerio Público deja esa persona ahí dentro. Bueno, en agosto, siendo la sentencia de mayo, yo me lo encontré ejerciendo. Por eso es raro. Eso es sumamente extraño. Entonces, así es. Pero entonces, lo más extraño de esto es que empatamos con el vínculo de Surún, entonces. Totalmente. Entonces la gente de Surún tiene carta blanca, como se dice en la policía. Mira, yo tengo para decirte que para mí fue una coincidencia. ¿Por qué? Porque fue un archivo y cuando veo, pero el fiscal actuante, porque eso no depende del fiscal en sí, porque fue en el 4º juzgado de la instrucción. Y él no fue, tengo también en honor a la verdad, ese día porque se le antojó ir ese día, no. Es que él está asignado a ese cuarto. Lo raro es desde allá, porque a mí me toca que donde a mí se me va a conocer mi caso, es donde está ese fiscal que está para apoyar
a Surún en ese cuarto. Que obviamente ya tú sabes cuál fue la decisión. Yo tuve que apelar esa decisión. Entonces, si tú te vas más allá, no lo digo yo, porque siempre, fíjate que en cada caso he ido a la par. Te pongo casos que salen en la prensa y finalizo con un caso que yo particularmente te soy testigo. Sí. Entonces, en este que estamos hablando, del Ministerio Público, entonces ya yo voy a citar a comentaristas. Casos Donald Guerrero. Sí, señor. Si tú vas a los casos que hemos analizado, te das cuenta que en cuantía le quedan chiquitos al caso de Donald Guerrero. Sí, estamos hablando de Donald, son de 17,000, mal contados, 17,000 millones de pesos. Exacto. Entonces, si se iba a comenzar por una cosa por de volumen, lógica, entonces por volumen hubiese sido el primero. Sin embargo, algo ha pasado que todavía, todos los días, decimos que estamos a la antesala, pero no acabamos de llegar. Entonces, te digo, siempre haciendo acopio de otros comentaristas, en el caso de el candidato presidencial último del PLD, se me pasa el nombre ahora. De Abel Martínez. No, en las pasadas elecciones. De Gonzalo Penco. Castillo. El caso de asfalto. Así es. Sí, de unos 21,000, pero ese también era grande, porque ese se dijo que era de 21,000 millones de pesos. Así es. O sea, que se supera el de Donald. No, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, tú dices, ¿y qué ha pasado con ese caso? Según un comentarista, varios comentaristas, dicen, no, pero es que ahí no está actuando la procuradora adjunta. Ahí está actuando la amiga de la abogada de que el olfato fino de Gonzalo Castillo hizo buscarse. Yo no tengo constancia de eso, pero según esos comentaristas hay que ver quién es esa abogada. Sí. ¿Me explico? Entonces hay una conexión que tú dices, mira, algo pasa, independientemente de que mañana nos sorprendan, nos callen la boca y digan, mira, sometimos a Gonzalo Castillo por esto. Ahora, a hoy, lo que se está dando es lo que se está viendo. Entonces, los augurios para los que sufrimos el embate del poder, para los que, como yo, tengo 32 años en el ejercicio y veo. Y fíjate que yo te he dado informaciones que no son de mi exclusividad, sino que como todo el público me entero porque veo, porque sigo cuando tengo tiempo. Porque está en el inside de la justicia. Exacto. Y ve el movimiento que se está dando porque usted ya conoce. Y por ejemplo, como en el caso de la visita de Radamés Jiménez a Jan Lai, me topé con ese día que tenía tiempo, cuando tengo tiempo lo sigo, a Marino Zapete. Sí. Pero si no, son cosas aberrantes. Entonces, el análisis hay que hacerlo en dos vertientes. Lo técnico, es más, hay un abogado de aquellos que recuerda que al inicio de esta gestión en la Procuraduría salieron unos abogados que tenían un contrato firmado que a la sazón, aunque se cancelara ese contrato, había que pagarles. Sí. Bueno, aquello... Yo recuerdo, sí. Bueno, uno de esos abogados, yo lo escuché como abogado, porque hay que ser técnico, yo no puedo renegar de lo que soy. Yo tengo que irme no puede a lo descartar, técnico. Exactamente. Y sin embargo, hay cosas que a ti te espantan. ¿Por qué? Porque un compañero tuyo, un entrevistador, le dice, sí, pero espérate, era que Jean Alain estaba etiquetando romo en el parqueo de la Procuraduría. Sí. Y ese abogado lo interrumpe, dime en qué artículo eso está sancionado. Oye, Dios mío. Entonces, estamos ante una situación. Y eso está ahí. Eso está ahí. Entonces, cuando tú oyes a abogados técnicos justificando
técnicamente ese tipo de cosas... No. Eso no tiene, claro, eso es algo que choca contra la ética y bajo ninguna circunstancia se puede bajo el pretexto de que no está dentro del marco legal, no se puede justificar. Así es. No hay nada tan malo que algo bueno no tenga. Sí. Porque si nosotros seguimos el análisis, entonces vamos a tener que coger un pañuelo para secarnos las lágrimas de la pena. No, la gente se llena de desesperanza. Y yo siempre digo, exacto. La gente ve otras intervenciones y yo digo, pero ¿y cuál es la salida? Porque este pueblo necesita un rayo de esperanza y decir, bueno, alguna posibilidad existe de que nosotros podamos avanzar en materia judicial, de ver una luz al final del túnel, de que la República Dominicana finalmente tengamos gente que se apegue al derecho y no necesariamente a la influencia política. Así es. O por lo menos que respeten, porque por ejemplo en Estados Unidos son jueces designados, los de las altas cortes, por su vinculación política. Ahora, cuando ellos tienen que tomar una decisión, la hacen apegado al derecho, aún no favorezcan a quienes le designaron. Y los ejemplos están ahí, sí. Ciertamente. ¿Por qué? Porque hay una tradición de institucionalidad. Sí. En nuestro país lo que hay es una tradición de desinstitucionalidad. Sí. Cada vez es para desinstitucionalizar, no para institucionalizar. Entonces, yéndonos a lo bueno que podemos sacar de todo esto, sí te puedo decir, mira, también hay que darle un poquito de crédito porque nosotros en este espacio estamos analizando en un aire acondicionado, claro. Y nuestro papel es ese. Una comodidad. En una comodidad. Ahora, en el pellejo del Ministerio Público, que se ha tirado esto arriba, obviamente también hay que reconocerle que aquellas personas han hablado hasta de amenazas, porque no quita conocimiento. Testigos. Exactamente. Pero también que esos casos han envuelto muertes misteriosas. Muertes misteriosas. Como lo fue el caso del que fue el encargado de seguridad de Jean Alain Rodríguez, que se llegó a decir, porque todavía no ha sido confirmado por las autoridades, que él tenía intenciones de colaborar de alguna u otra manera con el Ministerio Público y después misteriosamente sale que él se dedicaba a alquilar equipo de música, llegando a su casa, unos delincuentes, pues entonces le quitaron la vida. Y como dices, a misterio que todavía eso no ha sido esclarecido. Para nada. Y por ejemplo se dio también con otros supuestos testaferros vinculados a gente imputada en este caso, que estaban sanos, completamente bien, cuando eso todavía no se habían vacunado y aparecieron muertos. Exacto. Por causa natural. Así es. O sea que hablar, como nosotros estamos aquí, analizar, viene a ser un tanto más fácil que el papel del Ministerio Público en la cabeza para manejar esos casos, madrugar, recibir amenazas, mucha toda presión. esa tensión. Y además también no contar con el presupuesto ni el personal que debería contarse. Y cuando tiene un personal, pudiera ser un personal que dejó Jean Alain, un personal que no le represente garantía. Y que hemos visto abogados también que de repente están con la fiscalía, con el Ministerio Público y que después se pasan al bando contrario. Así es. Que eso es otra cosa. Así es. Que decía Remberto Pichardo también en este espacio, que como algo inaudito, el Ministerio Público está estableciendo como un sello de control calidad algunas de las investigaciones que está desarrollando. Entonces, para garantizar que lo que se está presentando a través de Jenny Berenice está certificado, el Ministerio Público ha tenido que utilizar un sello interno para validar que eso esté debidamente organizado y presentado. Así es. A eso hemos llegado en la República Dominicana. Se dice también que despachan desde un búnker
para que los otros, oye, integrantes del Ministerio Público, no se den cuenta. O sea, un búnker donde han alejado de señal celular, de todo lo demás, para evitar que haya alguna filtración. Exacto. Y que Jenny Berenice, en un momento dado, fue sorprendida por unos militares que se dijo que estaban asignados a Pepe Goico, que después él trató de desmentirlo, diciendo que no, que todo era falso, pero lo cierto es que llegaron a su puerta, la puerta de su casa, 2 militares. No se sabe con qué intenciones, si era de intimidar o de cometer una locura, pero lo cierto es que llegaron a su casa. Así es. Entonces, es una situación complicada la que tenemos, pero también la gente se pregunta, pero tenemos un nuevo Ministerio Público, pero es la misma gente que estaba ahí cuando estaba Jean Alain, a diferencia de Miriam Germán, pero después toda la estructura ha tenido algunos cambios, pero en esencia sigue siendo las mismas caras que estaban ahí con roles distintos. Sí, ahí yo voy a ser un poquito desconsiderado. Voy a salirme de la consideración que estábamos hablando, de reconocerle. Claro. Y yo entiendo que desde la cabeza no ha habido la suficiente voluntad. Por ejemplo, yo tengo casos en el Consejo Nacional, en el Consejo Superior del Ministerio Público, que datan de años, de un Ministerio Público que siendo procurador adjunto de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, ocupaba su tiempo en otras funciones 3 días a la semana, cuando el estatuto orgánico del Ministerio Público le manda a que eso es a tiempo completo. Que no puede ser un part-time, como le llaman. Exacto. Y sin embargo, yo denuncié eso porque me vi perjudicado por ese miembro del Ministerio Público. Y Milagros Ortiz Bosch mandó una comunicación a la Procuraduría diciendo para que decida eso el Consejo Superior del Ministerio Público. Eso hace 2 años. Y no hay una respuesta. Para esa simpleza. De suerte que ahí yo sí, sumamente raro. Con conocimiento de causa, te digo, no, ahí yo voy a ser un poquito más desconsiderado en el sentido de que, amén, de lo que le estamos reconociendo, de la falta de recursos, ahí yo entiendo que ha habido un poquito de falta de voluntad. ¿Por qué? Porque hay cosas que son tan evidentes, pero que te estoy mencionando ahora, y tú crees que es más grosero que el que te mencioné ahorita, de un fiscal, que un tribunal que se comprueba que se prestó para la creación de un expediente falso para meter personalmente. Pero lo grande del caso es que tú sigues leyendo la sentencia y te das cuenta de que el daño de que esos fiscales estaban haciendo, ¿tú sabes por qué? Porque a quien ellos querían beneficiar era un relacionado de Alexis Medina. O sea, la cuestión no queda ahí. Entonces, sí, hay cosas tan aberrantes que tú dices, no, espérate. Pero yo no sé si aquí en muchos programas hemos visto el caso aquel en que por un problema de estudiantes, niños, hubo alguien que pasó la de Caín porque se le creó un expediente. Sí, sí, sí. Entonces, eso yo creo que se ha andado por las ramas, pero las personas a las que se nos crearon expedientes falsos con la participación de ministerios públicos, mira, eso da grima. Pero es duro, es duro. Entonces, volviendo a la parte buena y reconociéndole, mira, Peguero, solamente la exposición a la que esos imputados han sido expuestas, ya estamos sacando algo positivo. Claro. ¿Por qué? Porque su modus operandi, vamos a suponer que aún, como dicen esos técnicos abogados, no pudiera ser eventualmente tipificado, claro, pero eventualmente ya el modus operandi se le cayó. Que al descubierto ante la opinión pública. Claro. Y hay ojos que están sobre eso y tendrán que inventarse otra forma, porque la forma de delinquir siempre
está como... Evoluciona. Evoluciona. Sí. Sin embargo, estas personas, quizás vamos a suponer que no les sirva de escarmiento, pero como diría el vulgo, han pasado su trote. Claro. ¿Me explico? O sea que yo entiendo que la sola exposición por parte del Ministerio Público hay que reconocerle cierto grado de responsabilidad también, porque imagínate que pudo haber sido peor. Claro. Que nos estuviéramos no lamentando del final que pueda tener el caso, sino de que ni siquiera caso hubiera. Totalmente. Como ocurrió en el pasado. Como ocurría en el pasado, que siempre era no al lugar, no al lugar, no al lugar, no al lugar, no al lugar. Y algún movimiento estamos viendo. ¿Por qué? Porque todo eso que estamos analizando, aquella categoría de superhombre, de supermujer, que se estaba creando en la judicatura. Bueno, pero esta semana comenzó con el dato del juez Consoro. Explíquenos ese caso, para que el público lo entienda. Consoro alega que quienes no obedecen los lineamientos del Ministerio Público son sancionados. Y sin embargo, el mismo Ministerio Público, aunque no lo ha expresado como tal, porque son cosas que ya uno ha ido analizando, ha tomado en cuenta que este juez ha tenido decisiones controvertidas, como es el caso, por ejemplo, él se inhibió con el caso de Duncan, diciendo que él hizo un comentario en una plaza pública y que no podía conocerlo, el caso que después lo dejaron cuando se le conoció la medida a Félix Alburquerque. Pero también cuando estaba el actor Andrés Castillo, lo favoreció, aún a pesar de haber suficientes evidencias de que éste por lo menos tenía la intención de invitar a una menor de edad a su apartamento y donde le insistía que ella tenía que irlo y que tenía que abandonar a su padre, cuando en otros casos similares, por menos de ahí, aquí hay gente que está pudriéndose. Sin embargo, lo favoreció. Entre otras, así que yo recuerde de que él ha tomado, porque él es la persona o el juez que asumió el rol que abandonó el señor Vargas, el juez Alejandro Vargas, que son esos casos fuertes de conocimiento rápido, de medida de coerción que se dan de los casos que ocurren dentro del Distrito Nacional. Él es que usualmente los conoce. Bueno, debo corregirte algo. Él no sustituyó las funciones de Alejandro Vargas. Hay lo que se llama un juzgado de instrucción. Sí. Pero ese juzgado de instrucción tenía en la cabeza el magistrado Alejandro Vargas. Pero no es que Alejandro Vargas, en su posición de cabeza, fue sustituida por el magistrado Consoro. Okay. No, Consoro estaba adscrito al juzgado de instrucción, cuya cabeza actualmente es la magistrada Kenya Romero, sí, sí. De que no hay, todo el mundo tiene una... claro, hay una valoración muy positiva de ella. Porque ella es muy equilibrada y es muy justa. O sea, tú no puedes descifrar como que ella se inclina más para un lado, se inclina más para el otro, sino que sus decisiones como que han sido muy sopesadas. Sí, como que se va al fundamento de la justicia. Exacto. Siendo objetivos, esa magistrada que sustituye en las funciones de cabeza del juzgado de instrucción del Distrito Nacional al magistrado Alejandro Vargas, es la magistrada... Es la encargada. Es la encargada. Lo que pasa es que el juzgado de instrucción del Distrito Nacional tiene, por la amplitud, hay varios juzgados de instrucción. Está el primer juzgado de la instrucción. Y el cuarto y el quinto. Exacto. Sí. Y en este caso, el magistrado Consoro titulaba el noveno juzgado de la instrucción, adscrito a la jurisdicción de atención permanente. De atención permanente. Pero no era que él... claro, no es que asumió el papel de sustituto. No. Ese papel está en los hombros de la magistrada Kenya Romero, que hasta ahora no he escuchado a nadie, ni tengo yo tampoco por qué decirlo. Ha tenido buen manejo. Exactamente. Ahora bien, fíjate bien, a veces para las recusaciones e inhibiciones, el Código Procesal Penal habilita a la Corte de Apelación.
cuando él se inhibe, él apela a la cosa. O sea que hay el último, el décimo, dice, un juez puede inhibirse o una persona puede recusar a un juez y por cualquier otra causa grave. Pero ¿qué pasa? Que generalmente las cortes no llegan a ese inciso, sino que se quedan en los anteriores. Y los anteriores son muy taxativos. Sí. Que el juez juzgador le deba a quien va a juzgar. Es una condición muy sui generis. Claro. Que sea familiar de cosas. O sea, son cosas muy... Entonces, ya la amplitud Sí. del otro es diversa. Y cuando ha habido esas causas graves, la Corte no, es mi humilde opinión, no son muy dadas a salirse del encajonamiento. Y Sí. por eso lo devuelve. Y ahí tú viste que en algunos casos Sí, él se inhibió, claro. pero como que Se lo devolvieron. se lo devolvieron. Ahora bien, los casos, quien te habla, quizás esté hablando con los mismos medios de conocimiento que tengas tú, porque no he fondeado, No ha analizado. exactamente de manera muy particular, Sí. sino que yo advertí lo siguiente. El lunes, creo, si mal no me equivoco, Edith Febles se lamentaba a propósito de que decía ella que entendía que si es que no tienen trabajo en el Consejo del Poder Judicial, a propósito de que una juez, no recuerdo el nombre, había sido sancionada porque parqueó su vehículo frente al Palacio de Justicia, tú sabes que eso hay cosas, sí. y obstaculizó la cosa, y por un problema de ese de tránsito, esa juez se le hizo un procedimiento disciplinario y fue sancionada con una amonestación. Entonces, recuerdo que Edith Febles decía, pero es que no tienen oficio, algo así. Al día siguiente fue lo contrario. Entonces, no. El 24 del mes pasado de octubre da cuenta de que emanó la suspensión del magistrado Consoró. Sin disfrute de sueldo por 4 meses. Así fue. Entonces, Edith Febles dice, bueno, sí tenían oficio. Entonces, sí tenían oficio porque amor no quita conocimiento. Sí. Entonces, te estoy hablando de lo que he escuchado. Hoy, por medio de la prensa también, me entero de lo mismo que tú sobre la comunicación que en su defensa hace. Sí. Lo único que se advierte ahí es lo siguiente, que hay un caso que fue el de Bahía de las Águilas, en la que escuché que él transcribe en la sentencia, que menciona el nombre de Luis Henry Molina, diciendo que si no hubiese sido él el presidente, otro gallo cantaría, como dando a demostrar como que Claro. Él se atrevió a hacer eso porque estamos en este sistema, o como que contaba con el apoyo para eso. Claro. Sin embargo, sin entrar en el análisis jurídico de eso, sabes, de la impopularidad de aquella decisión, producto de que vender y los implicados ahí, saben las conexiones también que tenían del anterior gobierno. Entonces, siendo justos, la comunicación que él envía no está consona con la realidad de lo sucedido, porque él ataca al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público se entera y abre una investigación. Es porque le llega del Consejo del Poder Judicial. O sea, quien abre el Consejo Superior. Exactamente, quien abre una investigación es la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial.
Y él no es en su misiva, él ataca, él dice que está siendo perseguido por el Ministerio Público. No, pero la película empieza en su organismo. Sí. Es el Consejo del Poder Judicial que mediante acta. Wow. Me explico. Entonces, eso es hasta ahora lo que yo he advertido y, como siempre, partes buenas, partes malas. Me queda a mí el mal sabor de que previo a que estallara, ya todo el mundo sabía que al magistrado se le había cancelado la visa por aquello de que salió en los medios de que a un juez de primera instancia Claro. y a un juez de corte, Sí. los gringos le habían suspendido la visa. ¿Qué acontece con esto? ¿Qué es lo bueno? Que según hay un interés particular exterior en ese caso. Entonces, la pregunta es, ¿actuó el Consejo del Poder Judicial movido por ese interés? Porque estamos conociendo el caso ahora. Claro, está sumamente raro. ¿Me entiende? Entonces, por aquello de las visas, es que estamos teniendo que tiene que venir Estados Unidos a hacer una sanción de ese tipo para que la justicia actúe. Sí, o sea, pero vaya sí, entonces, la queja suya llévesela al consulado americano, entonces. No, ¿verdad? Claro, para que quiten visa Sí, y ellos tomen decisiones. Exacto. Porque eso, repito, eso es lo que hasta ahora hemos escuchado en las noticias. Entonces, cuando tú te informas, tú lo que haces es unir cabos. Y dices, ¿por qué este elemento tiene que estar aquí? Porque es lo que ha trascendido. Mucho antes, pero fíjate que cuando ya se da la noticia y yo me entero que DIFEB dice, pues miren, tenían oficio y se le ha dado seguimiento al caso, sí, pero que ya anteriormente, hacía unos días, y siendo, no quiero decir que coincida o no, pero anteriormente ya estaba la noticia de que a un juez de primera instancia y a un juez de corte se le había cancelado la visa. Y cuando ahora sale la noticia, sí sale la noticia ahora, claro, pero la decisión había sido tomada ya el 24 del mes pasado. Pero mira, escuchándolo a usted, yo me voy a ir ahora a una entrevista que yo le hice a un abogado aquí, que le hizo una defensa a él, magistral, a lo mejor por algún vínculo, a lo mejor por alguna familiaridad, pero me llama poderosamente la atención porque ha sido también un abogado que se ha visto vinculado a la defensa de casos específicos de sonoros casos de corrupción. O sea, que esa defensa que le estaba haciendo es porque ya él sabía o presumía que algo iba a ocurrir. Porque no fue algo fortuito y no fue algo que yo le pregunté abiertamente por ese juez, sino que lo introdujo en la conversación, quizás adelantando algo que ya él sabía que se estaba cocinando. Tenía previo conocimiento quizás. Sí. Okay. Sí, porque lo del juez de primera instancia y hasta lo del juez de corte, todo el mundo sabía quiénes eran. Me explico. E inclusive hay cosas que pasan desapercibidas. Es como te digo, el hecho de que uno esté en una área no le hace a uno exclusivo de la información. Por ejemplo, yo te di una información porque en el caso de Eunice Vázquez Acosta yo he sido actor, yo he sido activo. Sí, la llegó a objetar, ya la conoce y sabe por dónde ha caminado, por dónde ha transitado. Sin embargo, lo que yo manifesté de la visita de Jan Alain, de Radamés Jiménez Peña a Jan Alain en la madrugada, eso no fue que yo me puse a hurgar, sino que coincidencialmente, teniendo tiempo un día, que no todos los días tengo tiempo, cuando puedo, te sigo a ti, Somos Pueblo, y algunas, dentro de ellos está Marino Zapete. Y en ese día me encontré con esa denuncia que él hizo. Igual me encontré con una que él hizo que tenía una carta que involucraba a un juez de corte. Entonces, así como tú dices de ese abogado, uno no tiene la exclusividad de la información. Entendemos nosotros que los organismos de seguridad que están para eso, el mismo Ministerio Público que cuenta con herramientas de investigación,
obviamente, debe, necesariamente, está mucho más informado que nosotros. Que todos nosotros. Que todos nosotros. De suerte que dentro de lo positivo, estamos viendo en los últimos tiempos que antes tenían que pasar décadas para que tuviera una cosa tan extraña. No, en menos de 2 años nosotros estamos viendo este escarceo de todos estos casos, pero también nos encontramos con un sacudión a nivel de la justicia, y eso es positivo. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que yo dije, no, es peligroso, estamos creando con los jueces, la sobreprotección que se le está dando a los jueces es peligrosa, porque el manejo del poder en una persona tomando decisiones, y los que nos movemos en ese medio sabemos quién es respetable, quién es un sinvergüenza. Bueno, entonces yo, sin embargo, sin yo hacer una denuncia específica, sin tener nada de que ver con eso, entiendo positivo, claro, no culpando, no declarando culpable desde ya, por aquello de que todo el mundo se presume inocente hasta que no se demuestra lo contrario, pero a juzgar por las informaciones, es bueno el sacudión que como mea culpa desde el mismo centro, desde el corazón, de la cabeza, de la inspectoría del Consejo del Poder Judicial, se animen. ¿Por qué? Porque yo tengo contra 2 juezas querellas. Y el mes pasado, para una simpleza, a mí me contestaron después de 1 año. Yo digo, pero mira, esto tiene 1 año. Y me contestaron, tengo la certificación. Le informamos que está en investigación. 1 año. 1 año. 1 año. Jodón eso. Entonces yo decía, pero ven acá, es que son superhombres, son supermujeres. No, sin embargo, 1 año. Ya sea por la intervención de las visas, ya sea por lo que sea, pero se ponen ojos. Algo está pasando. Claro. ¿Y por qué no decirlo? Como humanos que son, generalmente el que maneja poder, eso está probado, el que maneja poder y lo usa inadecuadamente, resulta ser después de lo más cobarde. Eso quiere decir que tendrán sus barbas en remojo. Todos aquellos jueces corruptos. Totalmente. Porque son de los más cobardes. Ellos, que no quieren la exposición. No quieren la exposición. Bueno, aunque sean bandidos, pero no la quieren. Sí, tú sabes que una de las cosas que trascendió en el caso de Consoró es que escaseaban las fotos. Solo una que otra foto, siendo un juez que hacía vida ahí. Entonces, creo que el balance, lamentablemente, de los casos que hemos analizado, Peguero, tiene más negatividad a largo plazo. Sin embargo, siendo objetivo, tampoco nosotros podemos ser tan ciegos que no podamos reconocer, que no podamos ver. Indicios. Exactamente. ¿Por qué? Porque solamente la exposición, todo lo que estamos viendo, mira, es positivo, porque cuando tú tienes que exponerte, que dar explicación, esa misma carta del juez Consoró, vamos a suponer que él no lo sintiera, pero dice algo en una línea que es lo que toda persona que maneja recursos, que maneja poder, tiene que admitir. No, estoy en una función pública y estoy a la disposición de que se me, al escrutinio de someterse, pero no es que esté a la disposición, es que ya está en el automáticamente. Automáticamente. Entonces, ese párrafo que él expone en esa carta es bueno en el sentido de que así todas las personas tienen que estar mutados. Las personas obviamente que manejan el escrutinio público. Claro. Pero no solamente quien maneja fondos públicos, que se pone en radio, televisión, lo que sea. Está sometido al escrutinio público. Inclusive, fíjate que Camacho lo abordan. Y Camacho es el que dice, tenemos abierta una investigación. Pero él dice que tienen una investigación abierta. Es a partir de que él recibe del Consejo del Poder Judicial la cosa. O sea que, te reitero, lo que el magistrado
alega en su comunicación como que no se compadece, la cronología de los eventos no fue la adecuada, porque la cronología de los eventos comienza no en el Ministerio Público, sino en el Consejo del Poder Judicial. Así es. Bueno, agradecerle, don Johnny de la Rosa, por venir a este espacio y exponernos estas situaciones que están dentro del tren judicial, el futuro que pueden tener justamente ya en miras a esos juicios de fondo, y quizás el resultado que de repente quizás no sea como el que el pueblo está esperando, pero poco a poco nos iremos encaminando a una mejor justicia. Y esto sirve, porque ese es nuestro deber, servir de veedores públicos, advirtiendo de cosas que pueden ocurrir antes de que pasen, para que el pueblo dominicano esté enterado. Sigan a don Johnny. Usted tiene sus redes sociales donde la gente puede darle seguimiento, o solamente está en la prensa digital y escrita. Solamente sí. Y complacido de estar aquí, porque, la última vez que estuve aquí, mi esposa me dijo de la cantidad de views y cosas. Sigo eso y digo, caramba. Claro que sí, gracias a Dios. Sí, yo gozamos de muy buena aceptación. Sí. Amigos, recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas, que estaremos de forma frecuente actualizando de cómo van los casos y el futuro que pudieran tener. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bye bye.